Buen día. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Quiero hacer, antes de comenzar, un par de agradecimientos. En primer lugar, a todos ustedes por venir. ¿Sí? Vamos a tener una jornada larga de trabajo. Espero que sea de su agrado y de utilidad. En segundo lugar, agradecer a los sponsors, a las empresas que nos acompañan, que hacen posible que podamos realizar un evento de estas características. En tercer lugar, agradecerle al equipo de la Fundación, porque junto con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Podemos armar todo esto. Todos nos conocen, somos un equipo chico y nos esforzamos bastante para que las cosas salgan bien, ¿sí? Quiero agradecer a Nicolás y a Daniel, que nos acompañan en esta apertura. Elegimos una apertura con un sentido y ahora les voy a explicar por qué está Nicolás y por qué está Daniel. Nicolás es Trota, el rector de una universidad, y Daniel es Chaín, flamante miembro del equipo de la Fundación Metropolitana. En la jornada de hoy vamos a trabajar en una mesa posterior a esta apertura, en una mesa con algunos de los resultados de los foros que sucedieron en la plataforma Buenos Aires Metropolitana 2.1. Se van a mostrar y se van a comentar, ¿sí? Tanto resultados de foros y contenidos concretos que acontecieron en la plataforma como parte de la utilidad de la plataforma. En ese sentido, bueno, ustedes lo tienen en el programa, pero quiero hacer un especial agradecimiento a Sergio Elguezábal, que va a ser el moderador de ese panel, y por supuesto a los integrantes del panel. Posteriormente vamos a tener una mesa sobre lineamientos de la movilidad al 2030, ¿sí? Vamos a contar con la presencia del ministro Guillermo Dietrich y además de alguien del Banco Mundial, como para hacer el encuadre de lo que va a ser ese ejercicio de reflexión sectorial sobre las perspectivas de la movilidad en la metrópolis para el 2030. Después del receso del almuerzo vamos a tener una agitada tarde, creo. Primero porque el primer tema de la tarde es un tema que convoca a que se opine en relación a lo que está sucediendo con los residuos, la basura en tiempos de economía circular, es el nombre de la mesa, ¿sí? Vamos a presentar junto con la Fundación Ambiente y Medio el CEC, el Centro de Economía Circular, desde la Fundación Metropolitana. Y hacia todo el bloque de clausura de la tarde tenemos, como siempre, algo de territorio e institucionalidad, ¿sí? Municipios del área metropolitana, la mirada de la ciudad, de la nación, ¿sí? Para clausurar la jornada de hoy con los resultados de la COCAMBA, donde la Fundación estuvo participando, y a un año de creación de esa comisión ya algunos resultados concretos. En el foro del año pasado se anunciaba la creación de esta comisión, un año después ya hay resultados concretos como para que se comenten, se compartan y se trabajen en esta jornada. Están invitados a una cuestión más social por afuera del programa, que es a partir de las 18:30, 19, un cóctel, un brindis, ¿sí? Y por afuera del programa la presentación de un libro que se hizo bajo la ley de mecenazgo del gobierno de la ciudad, un libro de fotografías de registro urbano del fotógrafo, Agrest. Así que eso va a ser en el salón donde se transcurre el coffee. En ese salón los invito a que vean la galería de experiencias, creo que la mayoría ya pasó por ahí, pero en esa galería tanto algunos de los sponsors como parte de los municipios y organismos, ¿sí? Muestran experiencias de gestión metropolitana, ¿sí? El formato audiovisual lo hace mucho más ameno, más llevadero que la panelería clásica con la que los mostrábamos en años anteriores, pero bueno, con una pantalla touch van y eligen lo que quieren ver, ¿sí? Que para nosotros también es
son contenidos a mostrar y son muy interesantes para que los podamos compartir. Así que están todos invitados en el break, en el momento del almuerzo y demás. Concretamente, y en nombre de la Fundación, damos por iniciado este foro y hemos elegido, como decía, al arquitecto Daniel Chaín, porque Daniel recientemente se ha integrado al equipo de trabajo de la Fundación, dando una mano muy importante en relación a su capacidad y a su mirada, ¿sí?, sobre los lineamientos de gestión para el área metropolitana, ¿sí? Y Daniel va a decir cómo desde la Fundación pensamos la metrópolis que va más allá del límite jurisdiccional de ciudades y una metrópolis que debe tener una mirada más proactiva hacia la gente, ¿sí?, y no tanto hacia los procesos de planificación dura, pero ese va a ser materia del arquitecto Chaín. Y al doctor Nicolás Trota, porque con Nicolás la Fundación viene trabajando con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y no es cualquier universidad, ¿no?, sino que paradigmáticamente es una universidad que tiene un origen sindical, que está pensando en el sujeto, ¿sí? Y me parece que además desde la universidad se está trabajando con otras universidades en un centro de estudios metropolitanos que viene arrojando algunos estudios, algunos trabajos que también son muy interesantes para seguir. Entonces, complementando la mirada de la planificación, ¿sí?, y pensando en los recursos humanos, la gente y el futuro, creemos que son aportes que nos sirven para pensar, nos sirven para seguir consolidando lazos y asociatividades. Y así que, bueno, de mi parte nada más. Muchas gracias a ambos y bienvenidos a todos. Bueno, buenos días. Creo que esta escena está repetida en años y años. Casi muchos de nosotros venimos acompañando esta gestión de la Fundación desde su inicio. Y diría que si nos remontamos años atrás, vamos a ir viendo las mismas caras, más caras nuevas, pero además con un background de trabajos que integran el acervo ya de la comunidad relacionada con el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Yo me escribí algunas cosas para no perder el hilo y y ser conciso en lo que quería expresarles. Porque el foro sí es un lugar para respondernos fundamentalmente las preguntas, las incógnitas que tenemos sobre el área metropolitana. ¿Cuáles son estas preguntas? Porque en realidad un foro lo que debería hacer siempre es tratar de respondernos cuestiones que todavía no tenemos resueltas en conjunto. Yo personalmente, a pesar de lo que acaba de decir Gastón, que le agradezco mucho, tengo más preguntas que certezas. Pero creo que las compartimos en general cuando empezamos a profundizar en el análisis. Y en una dinámica como la de este foro, o de tantos otros, o de los que vendrán, y el proceso de incorporación de conocimiento que nos permite el relacionarnos, las ponencias, inicios de diálogos, arman el camino a las respuestas en acción y no solo a dialécticas. Y eso es el punto principal que, como objetivo, la Fundación hemos meditado, reflexionado que tenemos que buscar. Acción. En el área metropolitana se abre una ventana que hasta el 19 aproximadamente, y por razones de los tiempos políticos, tiene la posibilidad de ejecutar metropolitaneidad. Una frase compleja, ¿no? ¿Cómo hacemos para no desaprovecharla? ¿Cómo hacemos nosotros, los que estamos interesados, si no, no estaríamos acá, para no desaprovechar esta ventana? Con lo cual implica velocidad.
algunas balizas, ¿no? Algunas cosas relacionadas con ponerle camino, algunas balizas en el camino a emprender son parte del aporte de la Metro. Yo, casi como las migajas de pan en el bosque de la incertidumbre, para encontrar el camino, considerando que esas migajas son las que en red, y no solamente en forma individual, ni siquiera de agregado de valor, ya en el siglo XXI en red, podemos dejarle todos los miembros de este foro, de BAM, etcétera, a la sociedad toda, para de alguna manera enamorar a esa sociedad de este desafío y de esta concepción. Porque este anhelo que todos nosotros estamos acá tenemos, no lo logra un gobierno, no logra llegar al éxito un gobierno, no lo produce una política o un conjunto de políticas, lo logra una sociedad, una comunidad, aunque contradictoria, pero definida en acción. Y eso es el otro punto, el primer punto que pongo en la mesa de lo que hemos conversado con el equipo de la Fundación. Decir, bueno, acción, pero acción para involucrar al conjunto de la comunidad que integra esta área de trabajo. Uno de los puntos que me gusta comentarlo, porque fue como discusión también, es ¿cuál es el área a la cual estamos refiriéndolo? Y me parece que esta es una pregunta, no es una respuesta. La que voy a dar es: la cuenca del Maldonado no es la misma que la cuenca del Riachuelo, ni es lo mismo que la cuenca del Reconquista. O el hecho que nos enteramos hoy a la mañana cuando leemos los diarios de que se va a reabrir, y con lo que eso implica, el aeropuerto de Morón para las aerolíneas low cost, es otro punto de acción. Y el otro que se acaba de dar hace un par de semanas, que en el año 23 se hace en el área comprendida de Ciudad de Buenos Aires, San Martín y Vicente López, la Feria Mundial, bueno, también son elementos distintos. Entonces, en cada momento el área metropolitana tiene subgeografías que integran una definición que, cuando la sumamos, puede llegar a integrar un conjunto muy amplio. Pero entonces, también tener en la cabeza, al mismo tiempo que cuando hablamos del área metropolitana, tal vez no estamos hablando siempre de toda el área metropolitana. El segundo punto, y me parece que es el tema central del foro hoy como definición, es la visión humana de la Gran Buenos Aires. ¿Qué es para los hombres? De alguna manera ponernos en la pregunta de qué sirven las cosas. ¿Cuál es el fin de la infraestructura? Poner por delante el valor del ser humano y no de otra cosa. Y finalmente nosotros colaboramos en construir la ciudad de la gente y con la gente, poniendo a su servicio el desarrollo de espacios y de una cantidad enorme, un volumen gigantesco de otras cuestiones que no son solamente espaciales. Pero el centro es el hombre de carne y hueso, la mujer, el niño. Porque si no, nos transformamos en personas que estamos mirando las cosas que no son el objetivo. Y el desarrollo humano está basado en personas que sí necesitan de las cosas. Entonces, esa visión entra en un tercer punto que tiene que ver una visión como ciudadano, ¿no? Y ahí construir el desarrollo humano es, entre otras cosas, construir ciudadanía. Ese estado de ciudadano, tal vez, juristas, algunos acá, hombres de ley, pueden describirlo en la concepción democrática como un escalón superior del básico desarrollo que significa el Estado, que debe otorgar a cada ser humano sus derechos básicos, humanos, educación, seguridad, justicia, salud, etc. Hay otra cosa que no está solamente en estos puntos, que son los muy cercanos a lo básico. Ya esta instancia de considerarnos ciudadanos ya no deja de ser solamente ser parte integrante de una comunidad que vive en un lugar. Es estar integrados a la solución de una manera distinta.
Un Estado, y ese Estado somos todos. Cuando estamos hablando, ese Estado, ¿qué somos? Todos nosotros, no es un gobierno, porque además, si queremos resolver los problemas que tenemos en el área metropolitana, no va a alcanzar nunca un gobierno. Y todos, en la instancia superior del desarrollo humano, se debe proveer ciudadanía, y que considero que a pesar de que todos somos ciudadanos, no todos, lamentablemente, ejercemos. Y sin ese ejercicio es difícil llegar a este concepto que decíamos en la centralidad del ser humano. Me hago algunas preguntas. ¿Cuándo lo hice? ¿O cuándo mis conciudadanos lo hicieron en forma absoluta? En la última década, desde que empezó la democracia, en toda mi vida cívica, me lo pregunto. ¿Puedo durante este foro reflexionar entre nosotros el significado de ser ciudadano y la posibilidad de ejercer la ciudadanía siendo en cada uno de los actos profesional y ciudadano, empresario y ciudadano y voluntario de alguna de las organizaciones que están integradas en este enorme foro de organizaciones no gubernamentales? Cuarto punto. Como profesional, con cada uno de nosotros, ¿tenemos una visión interdisciplinaria o nos creemos que nuestra sapiencia es suficiente y la podemos compartir con nuestros colegas, simplemente con ello resolver algo? Arquitectos, ingenieros, abogados, contadores, empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en el siglo XXI ya no podemos hablar ni siquiera de cadena de valor. Queremos hablar de red, de una concepción absolutamente diferente de crear conocimiento. Y bueno, se ha comenzado con el BAM y con algunas acciones, pero me parece que todavía estamos en los inicios de esa tarea. La quinta de las reflexiones interrogantes es el proceso. Igualar, integrar, haciendo crecer más rápidamente el que está más abajo en su desarrollo humano y sin dejar de atender al crecimiento del cual en su desarrollo haya avanzado relativamente más que el otro, es la tarea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay uno que está en este nivel, otro que está en este nivel, estos son los seres humanos de los cuales hablamos. No es que a este lo planchamos y hacemos crecer a este, sino que este va más rápido en el crecimiento de esta sociedad que nos imponemos como meta. Ahora, ese es el para qué, que tiene que estar antes del qué. Pero sin el cómo, no resolvimos nada. Entonces, el qué, el cómo y la acción es un proceso. Esto me lo recordaba Pedro, que el año pasado lo comenté también en el foro. No me acordaba, lo volvimos a poner acá, pero yo no me acordaba que lo había dicho. Porque en realidad si no nos quedamos con los enormes tomos de proyectos para hacer, que algunos en el qué se quedaron, otros porque no desarrollaron ni siquiera el cómo. Y entonces esta situación lo que nos trae aparejado en el tiempo es la frustración de nunca obtener el resultado final, porque la acción nunca llega. Planificar enfocado en el ser humano en desarrollo, la sociedad en desarrollo. Proyectar enfocado en el qué y el cómo, no solo en el qué, incorporando la capacidad del sector público y el privado para hacer realidad las cosas, teniendo en cuenta la capacidad económica y financiera como parte integrante de las dificultades o de los obstáculos para lograr cualquier cosa. Lo metropolitano es coordinar acciones asociadas. Finalmente, lo que acabo de decir no es otra cosa que buscar cómo nos asociamos para, entre jurisdicciones, comunidad, organizaciones, con y sin fines de lucro. La coordinación de intervenciones metropolitanas necesitan lineamientos de gestión como plataforma de planificación. Si no planificamos sin pensar en el hecho final. Y la Fundación Metropolitana articula saberes, demandas, decisiones en el terreno de las políticas públicas metropolitanas. Entonces, el objetivo de la Metro justamente es tratar de encontrar
respuesta a todas estas preguntas que estas migajas o balizas les he intentado dejar, obviamente cuanto más rápido posible, porque apenas nos quedan menos de 2 años para aprovechar una ventana de un salto que después cada salto necesita siempre un salto en calidad, necesita después una estabilización para poder mantenerlo en el tiempo. O sea, yo planifico algo, lo ejecuto, pero después tengo que dejar que decante en el ser humano para que se transforme en realidad la cosa, para después hacer el segundo y el tercero y el cuarto en las distintas estructuras de geografía que hemos estado desarrollando o pensando, o en la cual se divide este área gigante llena de una enorme, no quiero decir palabras que no correspondan, un enorme fallo a donde conviven situaciones de desigualdad tan grande. Entonces, ¿cómo logramos ir avanzando en forma paulatina, pero constante en ello? Es una responsabilidad que nosotros con éxito, al final de este foro, podemos encarar y tener como un collar de situaciones para los próximos meses. Al mismo tiempo, nada se termina en un foro, nada comienza en un foro, es la continuidad de todos los demás, pero además es la continuidad de la tarea de todo el año, de todos nosotros que estamos interesados por la cosa. Así que creo que con el deseo de mucho éxito, yo concluyo mi exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Fundación Metropolitana, a Pedro, a Gastón, a Arnaldo por la invitación. Un reconocimiento a la Fundación por su compromiso, por su tarea de evangelización del desafío de la institucionalización de espacios en nuestra región metropolitana, que es un desafío pendiente para poder avanzar en una agenda de muchos de los temas que comparto que planteó Daniel, ¿no? En un momento donde nos debemos formular, no solo en la lógica nacional, sino también en la lógica regional en cuanto a la integración de nuestros países, pero también en la búsqueda de soluciones a nivel de nuestras ciudades, de nuestras grandes regiones metropolitanas. Es tiempo de formularnos las preguntas concretas y animarnos a buscar alternativas distintas a las que intentamos generar en la búsqueda de soluciones. Y eso algo que siempre reconocemos en la Fundación Metropolitana, en Pedro desde hace tiempo, con todo su equipo, intentando generar esos espacios de encuentro. Y nosotros, humildemente, de nuestra joven universidad, que está transitando su 5º año de vida como primera universidad de gestión social sindical, tomamos la decisión conjuntamente con 2 jóvenes universidades nacionales, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de Burlingame, ¿no? 2 universidades enclavadas en el conurbano de la región metropolitana, ¿no? De generar un espacio común que es el Centro de Estudio Metropolitano, constituir un consorcio que nuclea 3 universidades comprometidas con la sociedad de la que son parte, no solo en el proceso de democratizar el derecho a la educación universitaria, acercar ese derecho humano a los jóvenes y a los trabajadores, muchos de ellos primera generación de estudiantes universitarios, sino también a poder acercar, ¿no? las investigaciones que llevan adelante nuestras universidades en clave metropolitana. Nosotros creemos que, como impulsa este foro, es sumamente importante institucionalizar espacios de encuentro entre las organizaciones sociales, el mundo académico, universitario y toda la comunidad en la búsqueda de las respuestas, porque como siempre planteamos, el ciudadano, el vecino, en cada uno de sus lugares donde vive, no se pregunta quién tiene que resolver sus problemas, no le demanda al Estado soluciones, sea el Estado municipal, sea el Estado provincial de la Ciudad de Buenos Aires o el Estado nacional. Y hace falta una inteligencia puesta al servicio de la construcción de consensos reales para dar respuesta, ¿no? Y este centro viene trabajando también en esa lógica, en el relevamiento de
las problemáticas, en el entendimiento que tienen los distintos vecinos y ciudadanos en cuanto a las demandas que se plantean en forma cotidiana, un centro que dirige el licenciado Matías Borrotaveña, que aquí nos está acompañando también. Nosotros creemos, y algo planteaba Daniel, ¿no?, que el mayor problema que tiene América Latina y que se ve con mayor profundidad en nuestra región metropolitana es la desigualdad, ¿no? Argentina sigue siendo un país profundamente desigual, ¿no? Muchos de los problemas que tiene nuestra región metropolitana son problemas viejos, como puede ser la inseguridad, la movilidad, la falta de coordinación en los planes de infraestructura, y otros son más recientes, ¿no?, como puede ser cuestiones vinculadas al cambio climático o la preocupación que tenemos a partir de las nuevas mediciones que realizan nuestros propios observatorios, que se relaciona al crecimiento del desempleo, ¿no? Y algunas de ellas son productos de los fracasos en el diseño y la implementación de las políticas públicas, y otro surge a partir de los éxitos del crecimiento de la economía que ha tenido la Argentina en los últimos 15 años, ¿no? Y lo que sí planteamos acá, y algo comparto lo que planteaba Daniel y que viene trabajando la Fundación, el hecho de delimitar los problemas que tiene nuestra región metropolitana y generar una agenda y procesos para intentar no solo resolverlos, sino también trazar los procesos necesarios que deben implementarse en el Estado nacional y en los estados subnacionales para poder abordar esa agenda. Siendo conscientes, ¿no?, que sigue habiendo un desfasaje entre la ciudad real, ¿no?, y la ciudad formal, ¿no? Y entonces eso nos impide realmente administrar en forma correcta, ¿no?, los desafíos urbanos, ¿no?, que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Y ahí la clave es profundizar espacios de institucionalización común, ¿no? Y la institucionalización no solo demanda decisión política, generosidad estratégica de los distintos estados, sino también demanda la inversión de recursos. Y la institucionalidad es lo que trasciende a las personas, es lo que genera la posibilidad que hayan políticas que trasciendan a un partido político en particular y se transformen en políticas de gobierno. Y creo que eso es un poco el desafío que tiene hoy nuestra región metropolitana. Hay experiencias, ¿no?, importantes, como es la COCAMBA, que agradecemos también la propia inclusión de nuestro Centro de Estudios Metropolitanos entre sus integrantes, ¿no? Y es imprescindible también incorporar a los municipios y a las organizaciones no gubernamentales más diversas en estos debates para poder profundizar las decisiones que así se toman. Uno de los grandes desafíos que tiene nuestra región metropolitana y la Argentina toda se vincula a lo que es la crisis del empleo, ¿no?, y a la disparidad que observamos al momento de analizar nuestra región metropolitana, ¿no?, que no hace falta salir de los límites de la General Paz para seguir analizando, ¿no?, esta ciudad de Buenos Aires dual que tenemos, una zona hídrica, una zona norte que tiene niveles de ingresos de un país desarrollado y una zona sur que, para poner un ejemplo, hoy tiene una desocupación de 2 dígitos que casi duplica la desocupación que hay en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos una posición clara como universidad que surge el sector trabajador, que el problema en el desempleo no se resuelve desde el empleo estatal o de las políticas sociales, pero también somos conscientes que el desempleo no se resuelve a partir de un proceso de flexibilización de las condiciones de trabajo o de la constante búsqueda de la disminución del salario como estrategia de competitividad, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que hoy Argentina está en un punto de inflexión que debe dar una discusión profunda de qué le pedimos a cada uno de los sectores de nuestra economía, ¿no? Y en particular, ¿no?, remarcar que hay ciertos sectores que le pedimos dólares, le pedimos divisas, pero hay otros sectores que le pedimos empleo. Y al sector industrial,
como muchos sociólogos plantean, que son la estrategia de la pacificación de las regiones muy pobladas, como es el conurbano, le pedimos empleo. Y ahí tiene que haber un Estado más presente que asuma el compromiso de la planificación y del diálogo, no solo con el sector del capital, sino también con el sector del trabajo y el sector financiero, para generar las condiciones no de un crecimiento que se distribuya en pocas manos, sino de un desarrollo que logre el beneficio para toda la ciudadanía. En ese sentido también, nosotros no somos necios en pensar cómo también nos golpean los distintos procesos de la revolución tecnológica, ¿no? Esta revolución tecnológica que hace dudar a muchos analistas si es la primera revolución tecnológica que la sociedad no va a estar en condiciones de reemplazar el trabajo que se destruye, ¿no? Y si estamos también en un momento cúlmine de nuestras sociedades en cuanto a reconfigurar el empleo, ¿no? Y vemos las experiencias que se están llevando en distintos países europeos vinculado a un salario universal, estas pruebas pilotos que se están llevando adelante en algunos países nórdicos, para poner un ejemplo. Y en ese sentido nosotros planteamos que debe haber un fuerte componente de participación no solo del sector del capital, sino también del sector trabajador en la discusión de los plazos de la aplicación de estas revoluciones tecnológicas hacia dentro de nuestra propia economía, intentando buscar el equilibrio más justo entre empleo y precio de los productos, pero poniendo al tope de la responsabilidad de la planificación lo que es la garantía del trabajo argentino hacia adentro de nuestras propias fronteras. No creemos que el sector del trabajo debe ser ludista y prender fuego las máquinas, pero tampoco creemos que se pueden liberar las fuerzas del mercado, porque cuando los procesos tecnológicos son gestionados exclusivamente desde la mirada de la búsqueda de la mayor rentabilidad, lo que va a terminar ocurriendo es la inmigración de las empresas a lugares donde hay inferiores no solo salarios, sino también regulaciones ambientales, y se termina destruyendo el empleo, y quienes pierden son los sectores de menores ingresos, es el sector popular, el sector trabajador, y lo único que hace es profundizar la realidad de desigualdad y la construcción de una Argentina dual que no es la que queremos, ¿no? Estos procesos tecnológicos que discutimos con muchas de las organizaciones sindicales, ¿no? Que son parte de nuestra universidad, de nuestro Centro de Innovación de los Trabajadores, un centro constituido por nuestra universidad, el CONICET y 50 organizaciones sindicales, las más diversas, del sector de la producción, del sector de los servicios. Creemos que es fundamental en ese sentido, conjuntamente con ellos, tener una mirada que nos permita adelantarnos a estos procesos tecnológicos que también sabemos que son inevitables. Y como hablamos siempre, por ejemplo, con las organizaciones sindicales del transporte, ¿no? En sus diversos sectores del trabajo, el problema no termina siendo Uber, más allá que debe haber una regulación por parte de estas plataformas, sino el desafío que se nos presenta es los autos y los camiones autónomos que van a llegar en menos de una década a nuestras economías, ¿no? A partir de ahí, esta problemática lo podemos llevar a distintos sectores de la economía. Eso demanda un Estado más inteligente, un Estado más presente, un Estado que capture la plusvalía y la pueda repartir a partir de estas experiencias quizás de salarios universales complementarios a lo que pueden ser los salarios y las remuneraciones que tienen los distintos trabajadores, bajo la consigna que creemos que no solo nuestra economía, sino nuestra región y el mundo deberían abrazar, que es trabajar menos para que trabajemos todos. Por eso no comprendemos algunas decisiones que se intentan impulsar de lo que puede ser extender la edad jubilatoria, que eso sabemos que termina taponeando el ingreso de las nuevas generaciones al mercado del trabajo. No creemos que Argentina, que nuestra región, son regiones de enorme riqueza. Lo que tenemos que poner el foco es cómo distribuimos con mayor equidad los beneficios que genera nuestro sistema. A partir de allí, ¿no? Volvemos a plantear, como hacemos siempre, ¿no? Que en una realidad estadocéntrica como tiene América Latina, como tiene en particular la Argentina, donde el Estado es un actor central, ¿no? Ese Estado debe tener la capacidad
de una regulación inteligente en la protección de los sectores estratégicos de nuestra economía que generan trabajo, un Estado que asuma la responsabilidad de la planificación, de tratar de sacarnos el karma del corto plazo que ha gobernado constantemente a la realidad de nuestra Argentina y animarnos a mirar más allá, ¿no? Y en esta realidad de la globalización, donde vemos que los efectos del capitalismo golpean con mayor dureza a las regiones metropolitanas, vemos también esa dualidad, no solo en lo que puede ser la región del AMBA, sino en toda la América Latina e inclusive en países muy desarrollados que tienen índices de profunda inequidad, como son los propios Estados Unidos, la necesidad que haya políticas públicas planificadas, consensuadas, concertadas, no solo entre los estados nacional, provincial y municipal, sino con plena participación de las organizaciones del sector social, del sector del capital, del sector del trabajo, para que entre todos busquemos la alternativa de la alternativa que nos permita el desarrollo pleno de nuestra ciudadanía, ¿no? Por eso celebramos estos foros, que son espacios no solo de debate, sino que permiten también el fortalecimiento del diálogo entre los distintos actores sociales, ¿no? Porque creemos hoy más que nunca que en el diálogo está la búsqueda de la mejor solución, ¿no? El diálogo que nos permita mejorar nuestro sistema educativo, el diálogo entre el Estado y las organizaciones de trabajadores, que no pueden tomar conocimiento, por ejemplo, de un proyecto de reforma de las instituciones de formación docente a partir de una idea que en primera instancia, por ejemplo, nos parece muy loable y positiva, como puede ser la creación de una universidad para formar los maestros de nuestra ciudad, pero consideramos, para poner un ejemplo, que es incomprensible que las organizaciones de trabajadores docentes tomen conocimiento de esa iniciativa a partir de los diarios o de la televisión, ¿no? Para poner un ejemplo, toda política concertada es mucho más eficaz en el impacto social, político, cultural y económico que genera. Y estas fundaciones, como la Fundación Metropolitana, estas instancias de encuentro son fundamentales para que todos en este siglo XXI asumamos el desafío de transformar la realidad para poder avanzar en lo que debe ser la principal responsabilidad de toda la dirigencia política, social y sindical de la Argentina, que es construir un país con mayor igualdad, ¿no? Porque la desigualdad es el principal problema que hoy sigue transitando nuestra Argentina. Muchas gracias a la Fundación Metropolitana. Estamos a disposición siempre para poder ser parte desde una mirada que pretendemos, porque la academia siempre debe tener una mirada crítica de los procesos políticos, porque de esa mirada crítica se pueden buscar también las mejores soluciones, se pueden formular, como decía Daniel, las mejores preguntas para que juntos busquemos las mejores respuestas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y damos por inaugurado el foro.